Uno de los clubes más tradicionales del país es el Melgar de Arequipa, con 2 títulos nacionales, pero con una creciente popularidad por su juego vistoso, garra y orgullo arequipeño. Este 2022 escribió uno de los capítulos más memorables en la historia de nuestro balompié en torneos internacionales donde tan mal nos suele ir, luego de que el Cienciano del Cusco dejara en alto el nombre del Perú allá por el 2003 en la Copa Sudamericana, donde se enfrentó a gigantes del continente como River Plate o el Santos de Brasil. El equipo characato nos volvió a hacer soñar con las noches mágicas de Copa Conmebol. Revisemos entonces lo que fue la mejor campaña de un equipo peruano en torneos internacionales luego de casi 20 años. Porque estás en el verdadero canal del fútbol peruano, estás en Sportstream. Este sueño inició en el sorteo de la primera fase de la Copa Sudamericana, donde le tocó enfrentar al Cienciano del Cusco en lo que era la vuelta del papá a las copas luego de 12 años de ausencias. Lastimosamente, tuvieron que medirse al equipo mistiano acostumbrado a jugar a este tipo de competiciones. Así todo, les costó en el Estadio Garcilaso a más de 3.000 metros, ya que el gol de Bernardo Cuesta de penal y el empate de José Estrada dejaba la llave abierta para la vuelta en Arequipa. Sin embargo, en la UNSA solo habría un equipo, el Melgar, que con el tanto de Bernardo Cuesta, que empezó a escribir su historia como goleador de esta competición, les daba la victoria por la mínima diferencia y la clasificación en los rojinegros al sorteo de la fase de grupos. En ella les tocó un grupo complicado si no eres brasileño o argentino, ya que quedaron emparejados con el Racing Club de Avellaneda, el Cuyabá de Brasil y el River Plate de Uruguay. Si bien en ese momento solo Racing estaba arrollando en Argentina, el gran detalle es que de estos grupos solo el primero clasificaba a la siguiente ronda. De todas maneras, los arequipeños iban con toda la fe del mundo, aunque en el debut empezaron a dar muestras de lo que sería su talón de Aquiles, la efectividad, ya que en su visita al Cuyabá perdieron por 2-0, cuando en el primer tiempo tuvieron más de una ocasión de gol para irse arriba en el marcador. Por esto nos íbamos mascando la amargura de la derrota. Pero a las faldas del Misti pudimos desquitarnos con el River Plate charrúa, que no pudieron llegar ni a los 5 minutos porque Bernie Cuesta volvió a mojar a los 3, y aunque luego los del Río de la Plata tuvieron alguna para empatar, se ahogaron en el complemento, donde el mismo Cuesta puso el 2-0 lapidario con el que sacamos nuestros primeros 3 puntos. La siguiente víctima del local sería el campeón de Libertadores y del mundo del 67, la Academia de Avellaneda. Esta vez sería Luis Iberico, que abría la cuenta a los 21 minutos. Luego, los de Fernando Gago fueron a por el empate, pero Cáceda sería enorme y lo aguantamos hasta el segundo tiempo, donde de contra lo matamos con el gol de Iberico para que marque su doblete, y cuando no, Bernardo Cuesta ponía la goleada. El descuento de Javier Correa solo adornó el marcador final, y por más que luego lloró Gago con lo que la cancha estaba mala, que la altura, caía el mejor equipo argentino en ese momento. Se daba el primer campanazo de que Melgar estaba para toparse de tú a tú al más pintado en el continente. En ese momento éramos punteros por diferencia de goles, aunque en su segunda salida de Arequipa, el River Plate en el Centenario le representaba una dificultad distinta. Sin embargo, el goleador Bernardo Cuesta abrió el marcador a los 22 minutos, mandando a callar a los pocos hinchas rojiblancos en el estadio. En el segundo tiempo, las cosas se le complicaban a los peruanos con la expulsión de Cáceda, y pese a que Cabezudo no lo hizo mal, algo más pudo hacer en el gol del empate uruguayo a los 89 minutos. Parecía que la ilusión se desvanecía. Otra vez nos iban a faltar puntos para clasificar. Es ahí que, cuando pocos lo pensaban, el recién ingresado Jean-Pierre Archimbot puso el 2-1 con un golazo al ángulo, donde las arañas tejen su nido. Espectacular victoria nacional en Uruguay, cosa que no pasaba hace décadas. Así nos íbamos con toda la fe al cilindro de Avellaneda para medirnos al Racing, que sabía que debía ganar para tomar la punta del grupo y probablemente su clasificación. Melgar, un empate, se daba por bien servido, pero en un primer tiempo donde fue todos los albicelestes, el gol de Tomás Canchalay fue lo único que necesitaron para llevarse la victoria.
se complicarían con la expulsión de su arquero, pero por más que los characatos quisieron, no pudieron. Ahora estaban prácticamente eliminados, ya que en la última fecha necesitaban golear al Cuiabá, pero encima de todo, esperar que un River uruguayo eliminado le ganen a Avellaneda a los argentinos. Imposible. Aquí decían, ya fue Melgar, acabó el sueño, la historia de siempre. Hombres de poca fe, porque una semana después, los visitantes sacaron la famosa garra charrúa y aguantaron un partido increíble donde todo fue los locales, pero el estadio se convirtió en un cementerio, ya que con el gol de Salaberry, a 24 minutos del final, le da la mano al Melgar, que había puesto suplentes en su partido contra el Cuiabá. Por eso, solo empataba a 1 con los tantos de Archimbot y Nescau. Es así que Néstor Lorenzo metería a Ramos, al Chaca, Bordacar y Cuesta. La angustia se podía cortar con un cuchillo en la unza, pero recién el júbilo llegaría a 5 del final porque Cristian Bordacar metió un doblete para dar una victoria por 3-1 necesaria para clasificar a los octavos de final cuando poco lo esperaban. De hecho, Melgar fue el único ganador de su grupo que no era brasileño o argentino. Así de grande fue el batacazo. En el sorteo octavos, la Virgen de Chapi fue generosa porque nos tocó un Deportivo Cali que no la pasaba bien en Colombia, un equipo que no ganaba en su liga local, que estaban en plena pretemporada. Así todo, el Melgar solo pudo llevarse un empate a 0 de tierras cafeteras, cuando bien pudo sacar algo más. En la vuelta en Arequipa, los nervios pasaron factura en el primer tiempo, pero en el segundo aparecería el capitán, Bernardo Cuesta, que con un doblete nos dio una merecida clasificación y pese al descuento caleño, nadie nos quitó el pase a los cuartos de final, donde ya nos esperaba un Inter de Porto Alegre que había destrozado en su llave al Colo-Colo de Chile, por lo que volvieron a salir de su cueva los realistas. Ya fue Melgar, hasta acá llegaron, el Inter es otra cosa. Encima, se iba el artífice de este proyecto, el técnico Néstor Lorenzo. Luego de casi 2 años, partía a tomar la selección cafetera. Llegaría Pablo Lavallén para tratar de seguir este rumbo. Sin embargo, en Arequipa, los mistianos no pasaron del empate a 0 y tenían que definir su destino en el Beira Río. Allí sería una noche mágica para Carlos Cáceres, el héroe de Porto Alegre, con puntaje perfecto de 10. Con él y la buena defensa dominó, mandaron el partido a los penales, donde Cáceres atajó no 1, no 2, sino 3 penales a los brasileños, para que Luis Ibérico corone una clasificación histórica a semifinales de un torneo internacional. El Perú entero se regocijaba por la hazaña rojinegra. Solo 2 partidos más nos alejaban de la ansiada final, pero el rival era un capo en estas lides, el Independiente del Valle, que no miró por encima del hombro a los rojinegros, tomó esta llave con toda la seriedad del mundo y le metió una goleada en Quito y Arequipa. Y al margen de que Melgar peleó con lo que tuvo hasta donde pudo, no supo darle vuelta a la llave y cayó como nunca antes lo había hecho en todo el año. Un mal final para una campaña memorable y que espero se vuelva a repetir en el corto plazo, porque Melgar, a pesar de no tener los presupuestos de equipos como el Independiente del Valle, o tener la historia del Racing Club de Avellaneda o los campeonatos del Inter, demostró que trabajando con inteligencia, planificadamente, con eficiencia, de la mano de buenos profesionales, tanto dentro como fuera de las canchas, se puede competir de buena manera. Particularmente, yo me quedo con esto. Los demás clubes peruanos ya saben lo que tienen que hacer para no seguir pasando vergüenzas en torneos internacionales, porque el Melgar sí pudo hacerlo. Esperemos entonces que los demás equipos también empiecen a copiar lo bueno que hizo el equipo mistiano. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como estos. Si no están suscritos, denle al botón rojo que es gratis y los mantendré informados de todo lo que ocurra en el fútbol peruano. Les dejo con estos videos que también les van a gustar.